En medio de la crisis de apagones que ha sumido a Venezuela en una oscuridad casi total, Nicolás Maduro ha acusado a grupos fascistas de ser los responsables de las interrupciones eléctricas que azotan el país. Sin embargo, esta declaración parece ser un intento desesperado por desviar la atención de una verdad incómoda que ha salido a la luz. La reciente revelación de Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral, ha puesto en evidencia la magnitud del fraude electoral en Venezuela y ha debilitado aún más la ya frágil posición de Maduro. Del Pino ha corroborado que las pruebas presentadas por María Corina Machado sobre la manipulación de los resultados electorales son auténticas y fehacientes. Según Del Pino, el verdadero ganador de las elecciones no es Nicolás Maduro, sino Edmundo González Urrutia, un dato que ha provocado un terremoto político en el país. Esta confirmación ha sido publicada por el medio colombiano Noticias Caracol, mostrando que Del Pino no teme enfrentarse al régimen de Maduro y está dispuesto a sacar a la luz la verdad. El impacto de estas revelaciones no se limita al ámbito político. En un giro dramático, Maduro ha mostrado signos evidentes de paranoia y desesperación. La noticia de que los paramilitares vinculados a Blackwater, liderados por Erik Prince, podrían estar planeando una operación para derrocarlo, ha exacerbado su ansiedad. Según fuentes cercanas, Maduro ha abandonado el Palacio de Miraflores, donde se sentía relativamente seguro, y se ha trasladado a un búnker en Fuerte Tiuna, con la esperanza de protegerse de un ataque que él teme podría ser inminente. El contexto internacional también ha jugado un papel crucial en esta crisis. La Unión Europea, a través de su Consejo Europeo, ha declarado que no reconoce a Nicolás Maduro como un presidente democráticamente electo. En cambio, ha otorgado su reconocimiento a Edmundo González Urrutia como el legítimo líder de Venezuela. Esta declaración no solo ha aislado aún más al régimen de Maduro en la arena internacional, sino que también ha intensificado la presión sobre él, dejándolo en una posición cada vez más precaria. La situación interna en Venezuela es igualmente preocupante para Maduro. El apoyo dentro de las fuerzas militares y de seguridad, que alguna vez fue un pilar de su régimen, parece estar desmoronándose. Maduro, que anteriormente confiaba en la lealtad de las fuerzas venezolanas, ahora se ve forzado a depender de la protección proporcionada por fuerzas extranjeras, principalmente cubanas. La falta de confianza en sus propios soldados y policías refleja un aislamiento creciente dentro de su propio círculo de poder. La situación es aún más inquietante con las recientes declaraciones del colectivo Anonymous, que han avivado los temores de Maduro al anunciar que la justicia está a punto de alcanzarlo. Según Anonymous, el régimen no podrá escapar de las consecuencias de sus actos, sin importar cuán bien se oculte. Esta declaración ha añadido una capa adicional de presión sobre un régimen ya tambaleante. En medio de este caos, el escritor y periodista Jaime Bailey ha emitido una advertencia contundente. Según Bailey, el fin del régimen de Maduro podría estar más cerca de lo que se había anticipado. Bailey ha destacado declaraciones de Erik Prince, líder de Blackwater, en las que se menciona que una operación para derrocar a Maduro está en marcha y podría concretarse en breve. Este tipo de información solo sirve para aumentar la tensión y la incertidumbre en torno a la estabilidad del gobierno de Maduro. El panorama en Venezuela se dibuja cada vez más sombrío para Maduro. A medida que su gobierno se enfrenta a una crisis de legitimidad, una creciente presión internacional y una desconfianza interna, su futuro se torna cada vez más incierto. La combinación de estos factores sugiere que el régimen de Nicolás Maduro podría estar acercándose al final de su tiempo en el poder, con un escenario que podría cambiar drásticamente en un futuro cercano. En las últimas semanas, la situación política en Venezuela ha alcanzado un punto crítico. Nicolás Maduro, a pesar de su control aún vigente sobre el país, enfrenta una creciente presión tanto interna como externa. La narrativa oficial de un gobierno fuerte y estable se está desmoronando, y emergen informes sobre una posible intervención que podría cambiar el rumbo de la crisis venezolana. Javier Nieto Quintero, uno de los principales líderes del Grupo Caribe, ha revelado a Eduardo Menoni que el derrocamiento de Maduro podría ser inminente. Según Nieto Quintero, ya existen planes detallados para la transición de poder, incluyendo el apoyo de empresas militares privadas como Blackwater. Estas revelaciones sugieren que el régimen de Maduro podría estar en el filo de la navaja, con estrategias que podrían culminar en un enfrentamiento violento o incluso en la eliminación física del presidente y sus aliados. En este contexto, el líder opositor Edmundo González Urrutia ha instado a un mayor nivel de organización y estrategia, advirtiendo que la situación no será resuelta fácilmente.
La prolongada permanencia de Maduro en el poder durante más de 2 décadas ha creado un entorno donde cualquier cambio será complicado y lleno de riesgos. Los recientes mensajes del régimen subrayan su intención de resistir a cualquier costo, reafirmando que no abandonarán el poder pacíficamente. Mientras tanto, la violencia y represión en las calles continúan. Maduro ha intensificado su campaña de detenciones y torturas, lo que ha llevado a una creciente desesperación entre la población. El comisario Iván Simonovic, experto en inteligencia, ha señalado que el descontento y la presión sobre las fuerzas armadas y policiales podrían ser factores cruciales en la caída de Maduro. En respuesta a la creciente amenaza, Maduro se ha recluido en un búnker, lejos de Miraflores, y se rumorea que está preparando su posible huida del país. Esta decisión sugiere una creciente desesperación y la conciencia de que su situación es cada vez más insostenible. Además, se ha observado un flujo de recursos del país, incluyendo oro, hacia destinos seguros en el extranjero, lo que podría indicar que Maduro ya está asegurando sus recursos en previsión de una eventual caída. El apoyo internacional también se está alineando en contra del régimen de Maduro. Países como Brasil, bajo la administración de Lula da Silva, han dejado claro que no reconocen la legitimidad del gobierno venezolano. La Corte Penal Internacional también ha intensificado su vigilancia sobre las acciones del régimen, aumentando la presión internacional sobre Maduro. En resumen, la situación en Venezuela está en un estado de alta tensión y potencial cambio. Con la presión interna y externa acumulándose, y con Maduro tomando medidas desesperadas para salvaguardar su poder y recursos, el futuro cercano podría traer cambios significativos en el liderazgo del país. La posibilidad de un derrocamiento o una transición de poder se está convirtiendo en una realidad tangible, mientras el régimen se tambalea bajo el peso de su propia crisis.